Bueno, buenas tardes, son las 4:30 de la tarde. Voy a iniciar la charla. No se ha unido ningún estudiante, esperando que se unan. Si no se unen, pues igual va a quedar grabada. Hoy vamos a hablar sobre la última parte del cuadro de mando integrado, el CMI, y que tiene que ver con los KPIs. Entonces, para eso vamos a hablar de qué son los KPIs, qué son las llaves, o en este caso, los puntos de control o los momentos de control. Los KPIs de cualquier organización tienen que ver exactamente con esas actividades y con esos resultados que se controlan para poder obtener los resultados generales y totales, que son importantísimos, que son clave, que son obviamente necesarios para alcanzar y lograr los resultados esperados dentro del proceso de la visión de la organización. Nosotros dentro de algunos procesos, dentro de cualquier organización, en algunos procesos, se tienen dentro de esos unos puntos que son claves. Si no se logran, por ejemplo, por poco que no se logren, complican toda la situación. Esa actividad, por ejemplo, o ese resultado puede ser y debe ser un KPI o un punto de control. El logro de ese control, el logro de esa actividad, en qué momento se logra, en qué cantidad se logra, con qué intensidad, cuántos recursos, por ejemplo, consume, quiénes, cuántas personas tienen que responder por él y lo logran. Todos de esos pueden ser cada uno un KPI o un momento de control o un punto de control. Las organizaciones todas tienen diferentes situaciones que tienen que ser evaluadas permanentemente. No existe en una organización, y perdónenme, vale la redundancia, bien organizada, vale aquí en este caso el hecho de que siempre se esté controlando. Es la parte del ciclo de Deming: planear, hacer, verificar y controlar y actuar. En ese caso, una de las actividades que se tiene que realizar primero es entender cuáles son los puntos clave. Para eso, primero hay que entender el completo de las actividades a realizar de la organización. ¿Cuáles son las actividades básicas? ¿Cuáles son las actividades primarias? ¿Cuáles son las actividades principales? Y dentro de cada propia actividad, ¿cuáles son los puntos cruciales de cada propia actividad? Entonces, es desde ahí donde se le empieza a marcar el nivel de importancia. ¿Qué tan interesante es, o qué tan importante es, o qué tan complicado es el poderlo conseguir, y qué implicaría si no se consigue? Y entonces, dentro de la actividad, una subactividad, no importa qué tan pequeña sea, una subactividad, qué tan importante es para conseguir la actividad. Por ejemplo, encender una máquina que todo el día va a producir. Esa es una actividad. Pudiera estar dentro de una subactividad de producción y demás, pero esa ya es una actividad. Ahora, ¿qué pasa si el switch, el botón de encendido, está presentando fallas y el día de hoy no permitió encender? Ese es un punto de control, por ejemplo, o debiera ser un punto de control, porque si no la pueden encender y es un equipo que ese botón está conectado de una manera diferente, especial, particular, o las personas no pueden desarrollar una actividad, no pueden generar cambios. Entonces, hola Liana, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a Dios, Eliana. Estaba Qué aquí ya bueno. dejando la clase grabada porque pues empecé a las 1:30, como siempre, Sí, señor. y no había llegado nadie, solamente llegas tú. Ah, y ahora que llega Caroline. Hola Caroline, Y ¿cómo ya mi vas? compañero Davis también ya se está conectando, sino que tiene problemas con el internet, pero ya me escribió que ya se va a conectar mi compañero Davis. Vale, vale. Bueno, señor. Hola Caroline, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias. Muy bien. Le contaba yo a Liana que ya estaba dejando la clase grabada, pero pues ya que llegaron Sí, ustedes, volvemos a iniciar. Hola Kelly, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. Bien, sí, señor. ¿Cómo vas? Bien, bien, gracias a Dios. Acá trabajando mucho, esperando que veía que no ingresaban, pero pues ve, ya estamos aquí. Pensé que se habían ido de paseo. No, señor, trabajando, profe. Eso está bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Bienvenidas hoy. Esta es la penúltima clase. Nos queda solamente la de dentro de 8 días, que es la última. Ya se termina el curso dentro de 2 semanas, semana y media para ser más exactos. Debo recordarles que este próximo martes deben realizar la entrega número 2, ¿sí? La última entrega. Entonces, es importante recordarles que esta entrega se debe realizar allá en el campo, en la universidad, en el foro donde siempre lo dejan, en el foro de la calificación, donde siempre lo han dejado, donde saben que siempre debe ir. Este ya no se va a recibir por el correo, porque primero se recibió por el correo, era por una contingencia, por lo que había sucedido, por la entrada tarde y todo lo demás. Y para no afectarlos, obviamente, se me permitió hacer eso. Pero esta vez ya estamos pues al día, ya estamos obviamente en momentos y en tiempos. Entonces ese se debe entregar el martes por tardar, antes de las 11:55 de la noche, no después, antes de las 11:55. Yo les recomiendo que sea mucho antes, ojalá, en el que ustedes van a desarrollar un trabajo que tiene que ver con cómo generar KPIs y cómo establecerlos, ¿sí? Entonces, esa es la clase justo de hoy, cómo se hacen los KPIs. ¿Qué necesitan para hacer KPIs? Primero, entender que existe una cosa que se llama el cuadro de mando integrado, que es un tablero de controles que se puede semaforizar si así se quiere. Eh, Semaforizar significa que tiene colores. Colores rojos son de riesgo, incumplimiento, por ejemplo, o situación anómala. Es el color amarillo, por ejemplo. Casi siempre lo hacen así. Color amarillo significa que tenemos que tener demasiado cuidado porque la situación o el resultado o el avance no ha sido lo suficiente y entonces está allí con problemas. Puede convertirse en una situación error. Y el verde, que está bien, que está en cumplimiento, está en tiempo, está en resultado, no tiene problemas. Casi siempre se representa con esos tres colores. La mayoría de la gente lo representa así. No necesariamente tiene que ser así, pero digamos que es un lenguaje universal. Si uno quisiera, le cambia los colores, por ejemplo, un azul, y otro tono y otro tono, explicando pues en alguna parte qué significa cada tono, para que cuando alguien lo vea y en este caso el cuadro de mando, el CMI, cambie el color. Cuando varíe el color, uno vea, algo está pasando con el cumplimiento. O entró en cumplimiento o entró en situación de riesgo o entró en situación de control. Normalmente los cuadros de mando integrados son herramientas que revisan personas que toman decisiones. La gente que toma decisiones es la persona que casi siempre está revisando esto, pero las decisiones no necesariamente tienen que ser de alto nivel. Entonces, inclusive cuando los cuadros, los MIs o los Balance Scorecard, como se llaman en inglés, pueden ser vistos y pueden inclusive ser desarrollados por fases. Entonces, los supervisores, muchos supervisores en algunas organizaciones, tienen su propio Balance Scorecard, tienen su propio CMI para registrar sus propios resultados, no los de la organización completa,
sino sus propios resultados. Luego alguien en un nivel de jerarquía un poquito más grande tiene su propio cuadro de mando integrado, que integrará o contendrá al de la persona que está debajo. ¿Sí? Los resultados de él tiene su propio cuadro de mando y él ahí revisa los suyos, pero alguien que está sobre él, estos resultados pues afectan al que está arriba. Y entonces él también tendrá su propio cuadro, no necesariamente tiene que ser el mismo, y los resultados de este primero afectan a los resultados de este segundo. Y sucesivamente, si hay alguien que además tiene un cargo mayor que este segundo, pues entonces tendrá su propio cuadro de mando integrado, hasta llegar así a tener uno que es el general de la organización, que seguramente lo ven varias personas de altos niveles, en este caso de capacidad alta de toma de decisiones, en el que controlan o desde ahí visualizan cómo se comporta toda la organización. El cuadro de mando integrado es un concepto sencillo, es un Excel en donde se ponen cada una de las variables. Pero ¿cómo se arma el cuadro de mando integrado? Eso es lo que vamos a ver hoy. El cuadro de mando integrado, y es lo que ustedes van a hacer. Para el próximo martes, si ya vieron, Eliana, ya viste, Eliana, Caroline y Kelly, ya vieron la actividad realizada. Sí, sí, profe, yo ya la estuve revisando y ya vengo trabajando en ella. Qué bien, muy bien, Yo también, profe. muy bien. ¿Y quién me faltó? Mira, ahí de todo modo y de igual manera así compartiendo. Es la descripción de la actividad, realizar un cuadro de mando integral. Es un Excel, pues lo pueden hacer en un Excel. Y en este cuadro de mando integral, obviamente no va a ser una cosa inmensa. Ustedes pueden poner un cuadro de mando integral con, si quieren, 3 KPIs. Yo no necesitamos más. 3 KPIs está bien, o 3 puntos de control estaría bien. Esas sugerencias deben tener deben tener una estrategia, y entonces es por eso que ustedes van a tener que diseñar como ese punto de control. ¿Para qué sirve ese punto de control? Entonces, ¿de dónde viene? Que ese es el concepto de la consecuencia y la implantación. ¿De dónde viene? O sea, ¿qué mide? Entonces, tal vez quisieran medir, qué sé yo, el número de productos realizados, el número de productos fabricados. Y hay un tope. Tendrían que establecer el tope. Entonces, eh, el cuadro de mandos, en este caso, este KPI sería el control de cantidad producida. Cantidad producida. Tendrían que establecer el tiempo, entonces digamos que es un mes, puede ser un mes, y que se deben producir, por decir cualquier cifra, se deben producir 1.000.000 de unidades en el mes. Eso no nos vamos a complicar sabiendo de dónde viene ese millón, sino que ya eso nos lo entregaron allá en producción y eso está medido pues bajo todos los conceptos de la empresa, en donde dicen que ese es el punto mínimo de producción y que bueno, se alcanza con eso todos los topes y demás de la organización. Vieron eso. Pues tenemos producción 1.000.000. Pues yo estoy dando un ejemplo, ¿no? Y dentro de eso vamos a establecer cuántos días trabaja esta organización que ustedes proponen, porque no todas las organizaciones trabajan igual. Entonces, pues que esta organización que yo estoy proponiendo trabaja 30 días del mes, trabaja a 3 turnos. ¿Ven? ¿Cuáles son los 3 turnos? En este caso o sea, trabaja 24/7. Trabaja mañana, tarde y noche. Cuando digo mañana, tarde y noche, es que hay un turno que ingresa muy temprano, va hasta cierta hora, pero en ese momento cambia con el segundo turno, no se interrumpe, simplemente cambia, y ese segundo turno va hasta cierto tiempo y ese enlaza con el tercer turno, pero el tercer turno, que es el último, enlaza con el primer turno del día siguiente. Cuando hablo de día siguiente, estamos hablando de 001 minuto de la medianoche. Ese es el día siguiente. Y ese turno, ese día se divide en 3 turnos y van hasta las 12, hasta las 11:59:59 de la noche.
y enlaza con el 000 del día siguiente. Entonces se trabaja de lunes a lunes, o sea, no para ni sábado, no para ni domingo. ¿Esto qué significa? Que debe tener, pues en el caso de esta organización, debe tener una producción X por segundo. Entonces, para entender esa producción X por segundo, ya tenemos horario. Ya sabemos que no para nunca. Ahora, ¿cuántas máquinas tiene? Ah, pues que tiene una máquina. Una máquina. Y si produce 1.000.000 al mes y no para en ningún momento del mes, ¿cuántos minutos tiene el mes? Ah, entonces en ese caso serían los días del mes multiplicados por 60. ¿Ve? Y con eso nos daría, debiera darnos 1.000.000. Debiera darnos 1.000.000. ¿Cómo sacamos ese millón? Pues ese millón dividido, o el número de productos por minuto, el millón dividido en la cantidad de minutos que tiene el mes. Digamos que nos dio, qué sé yo. Venga, hagamos la cuenta. Voy a hacer la cuenta. Ayúdeme por allá, abran una calculadora también, por favor. Abran una calculadora y vamos a hacerlo simultáneamente a ver qué nos da. Mire, entonces vamos a decir que el mes tiene 30 días. Entonces voy a poner que son 30. Y este 30 lo voy a multiplicar, son 30 días, ¿no? Como es permanente, lo voy a multiplicar por 24. El día tiene 24 horas. Entonces me dan 720 horas en el mes. ¿Listo? Y esas 720 lo vamos a multiplicar por 60 minutos. Me da 43.200 minutos mes. Si el mes es de 30 días. Y como ya dijimos que esta organización trabaja todo el tiempo del mes, este mes es de 30 días. Ahora, 43.200. Vamos a ahorrar esto. Ya saben cómo lo calculamos, ¿no? Tomamos el mes, 30 días, y lo multiplicamos por 24 horas del mes para que me dé 720 horas. Y esas horas las multiplicamos por 60 minutos de cada hora para que me den los 43.200 milisegundos. Vuelvo a hacerlo. 30 por 24, 720 por 60, 43.200. Sí, estamos bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dijimos que era 1.000.000 de productos y lo vamos a dividir en los 43.200 minutos del mes, porque son los productos que se hacen en el mes. Entonces me dice que por cada minuto se deben hacer 23,15 productos. 23,15 productos. En este caso no le podemos quitar el punto 15. No se lo podemos quitar porque no es lo mismo 23 productos por minuto que 23,15. Porque los minutos en el día me van a significar mucho, 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 mucho. ¿Listo? Entonces 23,15 productos por minuto. ¿Esto qué significaría? Que yo debo crear, en este caso, el botón de control en el cuadro de mando integrado que voy a crear es cuántos productos se están registrando por minuto, cuántos se están fabricando. Y si me da 23,15, el botón debe estar en verde. Entonces yo debo decirle que este botón es exactamente igual a 23,15. Y entonces le doy una condicional. Si es igual o mayor a 23,15, el color de la celda debe ser verde. Ah, que fue menor que 23,15. Fue 23 o tal vez 22,50, que es menor que 23,15. Entonces, en ese caso, yo ya debo ponerle a la misma casilla, si este valor es menor que el 23,15 y mayor que 22,50, la celda debe estar amarilla para que me avise que, ojo, están bajando la producción. Y si la producción es menor, digo, entonces, y si la producción es menor, otra condicional, o sea, le pongo 3 condicionales a la misma casilla. Y si la producción es menor a 22,50, la casilla debe estar en rojo. ¿Por qué? Porque menor a eso ya no vamos a alcanzar el nivel de producción porque estamos hablando de minutos y los minutos si continúa de esa manera, pues
Pero entonces ese es un punto de control, ese es un KPI de producción. ¿De qué? Basado en producción por minuto. Yo puedo armar un segundo punto de control con eso mismo. Entonces, aunque claro que en un minuto X puede reducirse la producción, en el total de la hora puede que alcancemos la producción porque digamos que hubo un momento en el que X minutos la persona estaba cansada, agotada o la máquina estaba caliente, hubo que dejarla descansar y bajó la producción. Entonces eso puede llegar a ser normal. Por eso yo puedo crear un segundo KPI y mire que ya iría en el segundo y ya la división no sería exactamente la misma, sino o una multiplicación 23,15 por 60 o la misma división de 1.000.000 dividido 720 para que me dé producción por hora. Y entonces decirle al botón si la producción por hora es igual a el resultado que me dé, entonces el botón debe estar en verde. Si está entre este y tal número que esté cercano de él, pero esté por debajo de él, entonces debe estar en amarillo. Y si está por debajo de ese segundo número, debe estar en rojo. Entonces yo tengo un control del control. Un control del control. Este controla los minutos, los segundos, perdón. Controla los minutos, perdóname, sí, los minutos. Controla la producción por minuto, o sea, la producción instantánea, ta, 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 ta. Pero el otro controla las horas que me agrupan los minutos. Y entonces yo puedo ver tal vez en este minuto está en rojo, pero en la hora está en verde. No, tenemos es un cansancio. Lo que tenemos es cansancio. En este minuto está cansado. O empezó a disminuir la producción. Ojo, voy a hacer la evaluación de la hora siguiente. Si la hora siguiente se me cambia en color, entonces empezamos en una caída. No lo detecto después, lo estoy detectando antes y en el momento en donde se producen las situaciones. Para eso son los cuadros de mando integrado. Porque si yo veo varios minutos y todos están amarillo, 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 luego rojo, 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 ojo, empezamos en caída. ¿Qué está pasando? Antes de que pase al otro día o al mes o a la semana siguiente, no. En este mismo segundo. ¿Qué está pasando? Ojo, ¿qué está pasando en esa máquina? ¿Qué es? Es la máquina, es la persona. Cuando me tengo que ir para allá, ¿qué pasa aquí con esta máquina? Que mire que está cayendo producción. Entonces me van a decir, no, es que la máquina se calentó o se dañó este equipo, o se dañó no sé qué. Y entonces ya entiendo que la baja de la producción viene por un daño y que ese daño tiene que programarse porque está explicado. No, que es la persona y está cansadísima y está súper complicada, entonces está tal vez enferma, entonces ya sé que debo reemplazar a esa persona de manera rápida porque si no la producción se va a caer. ¿Se entiende lo que quiero decir hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. Gracias, Nadia. Entonces mire que ahí ya tenemos con dos mandos, dos KPIs. Ya tenemos dos. Y si quiero armar un tercero, ¿con qué? Con los mismos datos. Simplemente que, por ejemplo, lo mido por día. Entonces ya agrupo las 24 horas del día, porque esta empresa, acuérdense, para los que llegaron apenas ahorita, se supone, y esto es un ejemplo lo que estoy dando, de la actividad que deben entregar el próximo martes, que debe estar allá en el foro de calificaciones donde ustedes siempre lo entregan. No se va a recibir por el correo, no puede ser por allí, antes de las 11:55 de la noche, porque a las 11:55 se cierra. Lo que deben hacer es un cuadro de mando integrado donde estén los KPIs. Entonces ya expliqué uno, que es por ejemplo producción por minuto, y aprovechamos para hacer un control del primero, porque los KPI son cuadros de control o botones de control, y cuando hablamos de cuadro de mando es porque tiene varios botones. Entonces el segundo botón es el mismo, pero lo que controlo son horas. Y el primero puede tener desfases, pero el de horas me muestra la situación de los desfases. Y como tampoco vivo del minuto ni de la hora, entonces yo puedo hacer un tercer botón que me controle el día. Entonces me controla las 24 horas. Porque yo puedo tener problemas, por ejemplo, como les dije al inicio, tal vez en un segundo, en un minuto, de alguna hora específica. ¿Por qué no a la madrugada, en donde la gente está cansada, está aburrida?
pues a esa hora puede haber una disminución de la producción y se puede llamar normal. No, es que hay una caída. Sí, pero es que a esta hora siempre hay caída. Ayer hubo, antier hubo, hace un año hubo, hace 5 años hubo. Siempre a esta hora hay una caída. ¿Por qué? No, pues que es una madrugada. Mire, es la 1 de la mañana. A esta hora la gente está, obviamente es diferente, no es lo mismo. Bueno, muy bien. Y se puede convertir en una situación que se entiende dentro de la organización. Entonces yo puedo crear un botón en donde me controle cuántos productos van haciéndose por hora. Y lo mismo, si tomo producción total, divido entre las horas de producción. Y si encuentro que está dentro del rango, pues que el botón esté en verde. Si está por debajo del rango, pero con cierto otro rango, entonces esté en amarillo. Pero si ya pasó de ser segundo rango, pues que el botón se ponga rojo. Con eso controlo cómo va la producción por segundo, cómo va la producción, perdón, por minuto, cómo va la producción por hora, cómo va la producción del día. Y si quiero hago un tercero, cuarto, la de la semana, por ejemplo. Y hago un quinto, el del mes. ¿Ven? Es el mismo juicio. Simple y sencillamente, porque hay momentos, entonces con eso, con esos botones, con esa serie de botones, según minuto, hora, día, semana, entonces ya empiezo a entender cómo es la curva de producción de la empresa, cómo se comporta esa curva, qué tanto sube, qué tanto baja, en qué momento sube, en qué momento baja, para tener el gráfico real de la organización. Comparo ese gráfico de este día con el día de ayer. ¿Se comportaron igual? Sí, es comportamiento típico. Con el de antier, ¿se comportaron? Sí, igualito. Es comportamiento típico. Que no se comportaron igual. Bueno, es comportamiento atípico. ¿Y por qué? No, es que no es igual porque martes es diferente al lunes, pero cuando comparas lunes con el lunes anterior y con el otro lunes anterior y con el otro lunes anterior, comportamiento igual. Es un comportamiento típico del lunes. No es típico de la semana, es típico del lunes. ¿Y qué pasa los lunes? No, es que los lunes es que se acaba la producción, se acaba no sé qué, o se acaba la materia prima, o se inicia, o se cambia, o la máquina se le hace una limpieza el día domingo, y entonces por eso, o ya está muy saturada y todavía no se ha hecho la limpieza, por eso. Entonces empiezan a entender esos comportamientos. Eso es lo que hace el cuadro de mando integrado. Y eso es lo que le piden a ustedes realizar para este martes. Y entonces, miren, si ustedes lo notan bien, yo ya les expliqué cómo hacen toda la tarea. Voy a explicarlo. Ahí están viendo todos, por favor, y Davis, Kelly, Eliana y Caroline. Están viendo el documento de la actividad, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Muy bien, miren. Entonces, de 3 sugerencias para evitar las consecuencias de implantación de la estrategia y cómo contrarrestar el miedo al cambio. En este caso, pues obviamente no es producción, no le están pidiendo producción, sino que le están pidiendo que evalúe el miedo al cambio. ¿Ve? No es producción. Pero, ¿qué tiene que ver con el miedo al cambio? O sea, ¿cómo hacemos el miedo a cultura? Yo les estoy ayudando a hacer la tarea, ¿no? Me deben un café cada uno, me deben un tinto porque les voy a hacer la tarea. Tinto sin azúcar, porfa. Miren, el miedo al cambio, o el cambio, que él se ríe, el miedo al cambio o el cambio se controla con cultura, como capacitación, formación y además haciendo cultura propia, o sea, haciendo cultura propia. La cultura propia, ¿cómo se hace? Poniendo a la gente a charlar en diferentes escenarios y entonces, por ejemplo, para eso son las cafeterías, para eso además son las reuniones, pues reuniones de juego, de chiste, de entretenimiento, para que la gente los unos con los otros se conozcan y empiecen a tenerse confianza. Entonces ahí empiezan a tener esa empatía necesaria el uno con el otro y el otro con el otro y hablan y hay que ponerlos a hablar con personas que nunca hablan. O sea, no siempre con el mismo compañero, porque ya lo conoces, el del trabajo, el que está al lado, ya lo conoces porque tarde o temprano vos terminás hablando con ese compañero.
pero los pones a hablar con compañeros de otra parte, en otro espacio, en donde casi nunca se habla para que se conozcan y empiece a haber una relación de cultura de toda la organización, de toda la empresa. Lo otro es que existen cambios tecnológicos, cambios sociales, cambios económicos, y entonces para eso es la formación. La formación es esos, o bien sean panfletos, o bien sean cartillas, o bien sean informes, una página, las reuniones presenciales que se hacen donde se les cuenta, todo el tipo de cosas que hace que la gente se entere, pero bien detallado, se entere exactamente de lo que está sucediendo, para que después no estén, no, yo no sé aquí cómo las cosas se hacen y uno ni cuenta se da. O sea, es evitar exactamente ese tipo de comentarios. Y la otra parte es, pues hombre, vamos buscando, vamos que necesitamos cambiar la tecnología, que necesitamos cambiar el sistema. Entonces, estamos pensando en un sistema que tiene estas y estas características. Para eso, ustedes van a necesitar estas y estas habilidades. Y es por eso que los que estén interesados en adquirir esas habilidades para que se queden con las máquinas nuevas, van a recibir las capacitaciones que van a ser así, 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 así. ¿Quiénes están interesados? Eso es comunicación y eso es formación. Entonces, si esto es para evitar, por ejemplo, las consecuencias de la implantación y, por ejemplo, en este caso, contrarrestar el miedo al cambio, mi plan es formar adecuadamente a todas las personas de la organización en temas de socialidad. O sea, conocer y en el detalle está que los compañeros se conozcan los unos a los otros, conozcan sus habilidades, conozcan los nombres, las personalidades, conozcan las responsabilidades, porque así sé qué haces y yo también, y tú ya sabes qué hago yo. Y así empezamos a entender cómo es que se mueve la organización. Ese sería un punto. Allí ya estaríamos hablando de uno. Estaríamos hablando de un segundo. Y entonces que las personas comprendan exactamente cómo es que la organización hace para poder mantener el ritmo de producción que mantiene. Entonces, ¿qué tecnología está usando? Y hacia dónde está mirando la nueva tecnología, dependiendo del mismo mercado, dependiendo de la necesidad. Entonces, para que la gente empiece a entender cómo hacia dónde vamos a ir a migrar, ¿no? Ah, es que la tecnología que usamos es mecánica, entonces vamos a traer una tecnología semi-industrial, pero además es totalmente industrializada, generalizada y es medio domótica. Ah, bueno, ¿qué domótica? Entonces se le informa a la gente domótica, se forman en domótica, se forman en procesos semi-industrializados, se forman en estándares. Y entonces eso sería lo que ustedes pongan en ese documento. Esa es la segunda línea. Y no sé si encuentran una tercera línea. Ayúdenme. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál sería una tercera línea, por ejemplo? ¿Los resultados financieros les parece que sería una tercera línea? Sí, profe. Muy bien. A mí también me parece que puede ser una tercera línea. ¿Cómo eso afectaría la organización para explicarles por dónde es que ingresa y por dónde se va la plata para que entiendan por qué se paga lo que se paga y cuáles son los resultados de eso, qué es lo que se espera que cada quien aporte? Ahí ya tenemos los tres aspectos. Mire que me están pidiendo que haga tres. ¿Listo? Ahora, ¿cómo mido esas cosas? Y entonces el primero, ¿se acuerdan que era la formación? Pues esa formación personal y social. Entonces es número de reuniones. Eso tiene que ser un indicador. ¿Cuánto? Porque si hago una sola reunión al año, en una reunión de 5 minutos, ¿quién se va a conocer con quién? 5 minutos, los que llegan tarde ya no se conocieron con nadie, por ejemplo. Y en 5 minutos tú no tienes posibilidad de hablar con nadie. Entonces, número de reuniones, duración de las reuniones y además el tipo de reunión. Dentro de eso sería como el punto de control. ¿Cuál es el resultado de esas reuniones? Sería el indicador
que va a entrar o en rojo, o en amarillo, o en verde. Y entonces es, ¿con cuántas personas hablaste? Eliana, ¿con cuántas personas hablaste en esta reunión que no eran, que no son, no hacen parte de tu círculo? Y entonces, bueno, entonces Eliana, ¿conociste a Kelly? Tú eres de un área y Kelly es de otra. ¿Se conocieron? ¿Pudieron hablar? ¿Qué hace Kelly? ¿Qué sabes tú? ¿Qué hace Kelly? Kelly, ¿qué sabes tú? ¿Qué hace Eliana? Entonces, sí, pues que ella hace esto y hace esto. Yo hablé con ella y además está en tal parte. Yo sí, nunca la había visto porque estoy en un área acá, ella está en la otra área acá, pero ahorita sí sabemos exactamente. Y fíjense que ahí teníamos, yo hago unas cosas que van directamente a ella, yo no lo sabía. Ese indicador debe quedar en verde. Cantidad o nivel de relacionamiento. Cuando el nivel de relacionamiento está, y eso tiene que tener un número, ¿no? Del 0 al 100, por dar un dato. Puede ser del 0 al 10. Entonces, si tenemos un dato del 0 al 100 y el nivel de relacionamiento se cumple en el 95, Kelly, ¿quién es Eliana? Eliana, sí, yo no la conocía, entonces ella trabaja allá y hace esto, y hace esto, y hace esto, y ella es la que recibe esto, la que entrega esto. No, sí, sí, entonces hubo una muy buena comunicación. ¿Cuánto le darías a eso? 95. Entonces el cuadro debe estar en verde. Kelly, ¿quién es Eliana? Eliana es la muchacha de allá, la del otro lado. Ella, la que está allá. ¿Y qué hace ella? La verdad no sé. Sí la conocí, pero no hablé mucho con ella. Pues madre, ese estado de relacionamiento me quedó por allá como en 50. Es posible que esté en amarillo. Kelly, ¿quién es Eliana? La muchacha con la que está. Eliana. No, yo no sé. La muchacha esa, sí. No, pues estuvimos ahí, pero no, ni siquiera nos hablamos. No sé, no sabía que era ella. Ese cuadro de relacionamiento, o sea, la reunión no me sirvió. El cuadro de relacionamiento está en el 25, en el 30 o en el 20. Me quedó en rojo, porque la intención era que se conocieran de tal manera que además puedan saber qué hace la una, qué hace la otra, para que luego, en cualquier espacio que se encuentren, sepa cómo se relacionan dentro de la organización. Hasta ahí tenemos una explicación un poquito clara de lo que de lo que les quiero mostrar. Dime, Ladi. Sí, profe. Vale. Sí, profe, es claro. No, yo solo tengo una duda en cuanto a los Ujú. KPIs, puede ser de cualquier cosa. O sea, tú estás dando un ejemplo, pero no tiene que ser ligados a las sugerencias para evitar las consecuencias, ¿verdad? No, yo les estoy dando un ejemplo. Solamente es un ejemplo. Sino que como aquí están preguntando, aquí está claro el documento y dice, dentro de sugerencias para evitar las consecuencias, se puede buscar otras consecuencias o puede buscar otros ejemplos. Dice, de la implantación de la estrategia y cómo contrarrestar el miedo al cambio. O sea, como ahí es claro eso, por eso doy este ejemplo. Una de las cosas que se hace para contrarrestar el miedo al cambio es formar a las personas. Hay varias cosas más que se pueden hacer, pueden escoger cualquiera. Sí, profe, me ¿Listo? refería a los KPIs. Los KPIs no tienen que tener relación con esas sugerencias de la implantación, ¿sí? No, sí, no, perdóname, no, en ese caso no, estás equivocada, sí tiene que ser. Claro, ¿por Ah, ok, qué? entiendo. ¿Por qué? Porque es que los KPI lo que hacen es calificarme, bueno, realmente no es que me los califique, yo tengo que calificar el conseguir ese KPI. Y el KPI es exactamente lo que yo mido. Entonces, como aquí lo que estoy midiendo es cómo contrarresto el miedo al cambio. ¿Ves? Y contrarrestar el miedo al cambio es una de esas, es que la gente sepa exactamente qué es el cambio. ¿Y eso cómo lo hago, Vladi? A base de capacitación. Yo lo puedo hacer a punta de pistola, ¿no? Lo puedo hacer a punta de despido también. Pero pues, hombre, quedaría como muy grosero, ¿no? Y además ese KPI no se puede medir. Pero entonces el de formación sí, ese es uno de los tantos. ¿Qué se te ocurre que pudiera ser un modelo de medición para convertirlo en un KPI? ¿Qué se te ocurre, Mm, la por ejemplo, si en las sugerencias puede ser un focus group, uno de los KPIs podría ser medir la efectividad de ese focus group con una encuesta para los chicos. Y pues de la encuesta se puede sacar 100%, 90%, como cuánto se entendió.
Pero Ladi, no es exactamente lo que acaba de decir. Una reunión, ¿qué es? Un focus group. Lo que pasa es que hay diversidad de reuniones, ¿sí? Pero una reunión es un focus group que se utilizan para diferentes cosas. Cuando yo hago un focus group o un grupo focal, es toma un grupo de personas y los reúno en un sitio específico, no necesariamente físico, puede ser inclusive virtual, para una actividad particular. O yo estoy equivocado. No, no, señor, creo que no me hice entender con respecto a la ¿Qué pregunta, sería? pero ya me quedó claro. No, ya me quedó Pero clara yo tu sí quiero respuesta y entender tu lo que tú explicación. preguntas para saber si te oriento mejor. ¿Cuál sería entonces? No, solo quería saber si los KPIs tenían relación con las sugerencias para evitar las consecuencias. Solo quería saber eso. Sí, sí, tiene que tener la relación. Claro, porque eso es lo que tenemos que medir, ¿no? Entonces, cuando ya tengamos los KPIs, cuando ya entendamos qué es lo que vamos a proponer, en este caso, cuál es la estrategia que vamos a proponer, ojo, como grupo, cuál es la estrategia que vamos a proponer, generamos obviamente qué cosa vamos a medir de esa relación, de esa estrategia. Esos son los KPIs. ¿Qué es lo que vamos a medir de esa estrategia? Entonces, deben haber mínimo 3. Puede ser una sola estrategia, 3 KPIs, o puede ser 3 estrategias, cada una con su propio KPI. Eso es lo que está pidiendo aquí, mínimo 3. ¿Listo? Dice que una individual por cada indicador. Pues lo que está pidiendo ahí directamente es una estrategia, un indicador. Una estrategia, un indicador. Es lo que está pidiendo puntualmente. No me va a complicar. Si tienen una estrategia y le sacan 3 indicadores, está bien. Porque lo que pide realmente son 3 indicadores. ¿Listo? Entonces, ¿qué debe contener? Sí es importante. El objetivo estratégico o iniciativa estratégica a la que se dirige, que realmente es la estrategia. En este caso, si es formación, pues, ¿qué cosa de formación? O sea, ¿qué actividad estoy haciendo? ¿No? Nombre del indicador. Entonces, nivel de cumplimiento puede ser uno. ¿Sí? Personas asistentes puede ser otro. Cantidad de asistentes, pues, puede ser el otro. Por ejemplo, nivel de respuesta puede ser otro. Ahí habría que buscar cuáles van a ser. Fórmula del indicador, y en este caso entonces es pues, dependiendo de lo que establezcan, por ejemplo, cantidad de asistentes, y la fórmula puede ser total trabajadores, total asistentes al evento, y eso me da un porcentaje. Que tengo 100 trabajadores y me asistieron 30 solamente, entonces tengo el 30% de cumplimiento. Pues para ese indicador. Meta del indicador. Bueno, es que la meta era afectar a 30, porque el espacio solamente me va a 30, y luego traigo a otros 30, y luego a otros 30, y así. Entonces, en ese sentido, aunque tenga el 30%, el indicador, el otro indicador me da un cumplimiento del 100, porque debía traer a 30 y vinieron 30. Tengo un cumplimiento del 100 del segundo indicador, de la meta del indicador. ¿Cuál es la línea base? ¿Cuál es la línea base? El mínimo aceptable. El mínimo aceptable. ¿Se acuerdan cuando les dije que en el caso anterior daba 21? Bueno, yo me acuerdo qué número era que dio, 21 y pico, como quiera. Pero que podíamos tener hasta 20,5, si yo no estoy mal. ¿Me recuerdan, porfa, como que fue 20,5 que dijimos que era la línea mínima para que estuviera en amarillo? Ay, hola, se me fueron 3. Hola, si era como 20,5, no. ¿Sí, Kelly? Bueno, el cuento es que hay un indicador que tiene un número que es el número mínimo, y ese número es el número base, es el número mínimo aceptable. Yo puedo estar de ahí hacia arriba. Y entonces en ese caso mi cuadro estaría en verde. ¿Sí? De ahí hacia abajo posiblemente esté en amarillo
o tal vez en rojo, depende del nivel que esté por debajo de ese. Listo, esa es mi línea base. ¿Cuál es la tendencia del indicador? Ojo que hay tendencias y es importante entenderlo porque la tendencia no necesariamente es bajista o al descenso, no. Yo puedo tener tendencias alcistas o hacia arriba. Por ejemplo, una tendencia del indicador alcista es la temperatura de la máquina. Si la máquina supera X cantidad de grados, hay que apagarla o hay que bajarle no sé qué, o hay que reducir la producción. Pasó de 37 grados, pasó de 40 grados, pasó de 120 grados. ¿Cuántos grados soporta la máquina? No, que la máquina soporta 80 grados. O sea, hasta 80 grados sería mi línea base, en este caso, pero hacia arriba. Y de 80 grados hacia abajo, también debe haber una hacia abajo, me imagino, en donde no es que está demasiado fría. Ah, bueno, también puede llegar a ser malo. En ese caso, la línea base es línea de techo y línea de piso. En ese caso. Entonces debe estar entre 50 grados y 80 grados. Está en 70 grados. Perfecto. Está en el nivel casi medio. Está muy bien. Muy bien. Llegó a 80 y pasó a 85. Ojo que se empezó a calentar. Ya debe estar en amarillo. No, que ya llegó a 90. Debe estar en rojo. Ojo, que hay que o disminuirle o bajarle o qué sé yo, o apagarlo, porque ya el indicador me muestra que está por encima de los 80. Ah, la línea base del piso es de 50. No, que llegó a 50. Bueno, está bien. Está fría, pero está bien. Que llegó a 45. Ojo, que ya debe estar en amarillo. Algo está pasando. No, que llegó a 40. Ya debe estar en rojo. Pilas, que está muy fría. Hay que calentarla, o más rápido, o meterle más candela, lo que sea. ¿Ves? Ahora se entiende cómo se maneja la línea base y la tendencia del indicador. Puede ser tendencia alcista o hacia arriba y puede ser malo. O puede ser tendencia de descenso o hacia abajo y puede llegar a ser no tan bueno, malo. Entonces yo tengo que saber esa línea cómo la mido. O sea, cuál es su tendencia. El plazo, claro que tienen un tiempo y eso fue el ejemplo que di al inicio. Estábamos hablando de producción por minuto, producción por hora, producción por día, producción por semana, plazo. ¿En qué tiempo? En el caso de la temperatura es difícil medir el tiempo. ¿Por qué? Porque la temperatura se mide por sí sola, pero otras cosas se miden en el tiempo. Número de productos por hora, número de productos por día, número de productos por minuto. Allí tenemos dos comparaciones, una cantidad y un tiempo. Ahí hay una línea. El plazo también, si el producto o el indicador que yo voy a medir tiene esta característica, tengo que establecer el plazo para hacer la fórmula del indicador. O sea, la fórmula del indicador me involucra la meta, la línea base, la tendencia, el plazo, la frecuencia. ¿Con qué frecuencia se va a medir? Entonces, normalmente, esa frecuencia normalmente es permanente. Normalmente es permanente. Hay situaciones en las que se mide por momentos. Entonces, cada 1000 productos se evalúa uno. Cada 500 veces se evalúa la situación. Cada 20 veces se evalúa, cada 20 fabricados se evalúa y así. Y el responsable de la medición, aquí tiene que ir quién responde por eso. Entonces, si esta es una máquina que está manejada por John Jairo Muñoz Gaviria, pues ese es el responsable. ¿Ves? Si estamos hablando de educación y la educación, por ejemplo, la tiene que hacer Davis y él es el encargado de la educación, entonces, pues, en este caso, el responsable es Davis. Bien, responsable de la medición. ¿Quién la hace? Y entonces con eso usted hace un plan de acción. ¿Cómo? Que ya estableció la meta, ya estableció el proceso, ya estableció la actividad, ya estableció los indicadores. ¿Quién es el responsable? Eso ya es un plan de acción. Ya está hecho. ¿Listo? Y entonces, uno por cada hoja. Son tres hojas. Uno por cada hoja, 3 hojas. Dice que la entrega se cargará en un Word con una extensión de 5 a 8 páginas, claro. 3 hojas, que son los 3 documentos, las 3 metas. Pueden ser más, claro. Si usted tiene algo mucho más que escribir, pueden ser 3 más. Portada, índices,
referencias bibliográficas, ya tenemos 8 páginas. Dice que sin incluir la anterior entrega, en este paso no va la anterior entrega, que deberá ser adjuntada. Sí, adjuntar lo que ya entregaron, que ya está calificado, no lo vayan a modificar, porfa, no le vayan a hacer ningún cambio en la primera entrega, simplemente la adjuntan, solamente. O sea, entregan este Word y al lado entregan la otra y listo. Recuerde que esta actividad es calificable y debe contar con una rúbrica de evaluación. Esa pues la tengo yo. Y se consulta Profe, este qué formato en la pena, carpeta compartida. Dime. qué pena, profe. O sea que serían los dos Word que había que montar, dos trabajos. No juntarlo en el mismo Word, sino dos No, aparte. La primera entrega más esta segunda. sí, exacto. La primera que ya está, esa la tienes, simplemente la montas y ya. No hay que hacerle nada, la montas y ya. Y esta sí la tienes que hacer y montarla. O sea, serían 2 documentos. También con todo, con referencias, portada, con todo, o sea, Sí, tal cual claro. como el primero. Listo, Sí, profe. tal cual como el Bueno, primero. No se juntan. Ahí mismo dice que no se juntan, ¿no? Dice, no se ven sin incluir la anterior entrega. O sea, son aparte. ¿Listo? listo, profe, muchas gracias. Vale, vale. Bueno, con esto terminaríamos pues la actividad de poder reconocer esto. ¿Estaría hasta ahí todo? ¿Tienen alguna pregunta con esto? Todo claro, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a cambiar a compartir entonces lo que son los KPIs. Cuando vean la grabación van a encontrar que yo ya estaba hablando de los KPIs porque pues estaba solito, pero como llegaron ustedes, volvemos a iniciar, vuelvo a iniciar. Entonces aquí están viendo seguramente el semáforo, el termómetro de la ejecución, que es el semáforo estratégico. Y por eso les hablaba de los colores. Entonces, rojo significa criticidad, amarillo obviamente es un momento de alerta, de riesgo, de posibilidad de descenso o ascenso, y no necesariamente es malo, pero sí nos debe poner en alerta. Si estamos en verde y pasamos a amarillo, es posible que exista una caída. Si estamos en rojo y pasamos a amarillo, es posible que exista una salida de la zona crítica. Estamos mejorando. Entonces habría que entender el amarillo. ¿De dónde viene? Si viene de rojo, bueno, empezamos a mejorar. Si viene de verde, ojo que nos estamos complicando. Y verde obviamente es que todo está como debiera estar. O tal vez mejor. ¿Sí? O tal vez mejor. Puede llegar a ser. En este caso, normalmente nosotros, los colores se establecen como ustedes ya lo saben, con esos comandos que se le dan al Excel y esa condición sí, la condición sí. Ahí estarían los tonos que se le pueden dar. Entonces, ¿qué establecen estos códigos de colores y estos mandos integrados o estos cuadros de mando? Pues nada más y nada menos que para nosotros comunicación de cómo las cosas se están realizando y cómo nos están resultando. ¿Listo? Entonces, aquí pues esta diapositiva tiene que ver con la que ya habíamos hablado, que es la resistencia al cambio y cómo se generan algunas situaciones dentro de la organización para evitar la resistencia al cambio. Entonces, por ejemplo, en este caso pudiéramos hablar de objetivos claros de comunicación, cómo se le comunican a las personas, explicarles cuál sería la estrategia, mostrarles cómo se va a realizar esa estrategia, por ejemplo, cómo esa estrategia se alinea con sus actividades y entonces alinear entre ellos y nosotros las actividades y las tareas a realizar para poder que entiendan concretamente por qué y para qué. Con eso se motiva el comportamiento estratégico. ¿Cuál es ese concepto allí que es el imperativo estratégico? Pues mitigar el miedo al cambio, evitar que eso nos genere consecuencias diferentes a consecuencias positivas, ¿no? Porque siempre van a haber consecuencias. Pueden ser positivas, negativas o neutras. En este caso debemos tener, ojalá, posibles consecuencias positivas. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un programa de acción para poder establecer el cuadro de mando integrado, que ya también lo habíamos contado. Y es, por ejemplo, primero, ¿cuál es el objetivo a alcanzar? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Y entonces con eso podremos saber exactamente qué es lo que queremos hacer. ¿Listo? Segundo punto, pues, ¿cuál es el alcance de ese programa? Entenderlo para establecer quién es el responsable, o en ese caso, quiénes son los responsables, y el nivel de responsabilidad.
No solamente quién es el responsable, sino responsable de qué y en qué. De qué y en qué. ¿Listo? Con eso se establecen tiempos. Las personas ya saben qué y para cuándo debe estar hecho. ¿Qué debe estar hecho y para cuándo? Pero también deben entender con qué cuentan para hacerlo, cuáles son las herramientas y cuáles son los medios que tienen para poderlo alcanzar. Y entonces va el quinto punto, que son los recursos. Explicarles exactamente qué cosas se necesitan, con qué cosas cuentan, con qué cosas no cuentan para poder alcanzar esos recursos. Y dentro de los recursos, pues tenemos uno que es muy importante, que es el presupuesto. ¿Sí? Entonces, eso, ¿cuánto va a costar? ¿De dónde va a salir? ¿Quiénes lo van a pagar y cómo se va a pagar? ¿Listo? Esto, por ejemplo, es una de las tantas fichas. Ustedes pueden tomar, si quieren, este ejemplo. Esto sería una de las que ustedes van a proponer, pues, en ese Word, si quieren. La meta, la iniciativa, el objetivo estratégico, qué es lo que hace allí, por ejemplo, con qué presupuesto cuenta, cuál es el nombre del indicador, cuál es el nombre del responsable, las actividades que se van a desarrollar, las fechas, cuándo inicia y cuándo termina, que es el cronograma en este caso, ¿sí? Y allá abajo las firmas o las fases de control, si se está cumpliendo, porque a esa persona también hay que hacerle el control. Y esto sería exactamente un KPI. ¿Dónde está el KPI? Aquí abajo. ¿Dónde está el KPI? Abajo, firmas de control. Esos serían los KPIs. ¿El primero se cumplió? Sí. ¿El segundo se cumplió? No. ¿El tercero se cumplió? Sí. ¿El cuarto se cumplió? No. Eso sería un KPI o un modelo de KPI. Esto pudiera llegar a ser un cuadro de mando integrado, obviamente que este es físico en un documento y sencillo, ¿no? No está semaforizado, no tiene niveles, porque solamente está así o a no. ¿Se cumple? Sí. ¿Se cumple? No. Fácil y sencillo. Los demás, los que están sistematizados, pueden tener cumplimientos por niveles. ¿Se cumple en qué por ciento? Se cumple en, va hacia abajo, va hacia arriba. Entonces ahí es donde aparecen los colores. ¿Listo? Esta es la hoja de vida del indicador que ya lo habíamos hablado por ahí arriba. ¿Cuál es el objetivo estratégico al que se está asociado? ¿Cuál es la base, la línea base? Acuérdense que no necesariamente tiene que tener una en el piso. Puede tener una en el techo y una en el piso o una en el techo dependiendo de el indicador a medir. ¿Listo? La frecuencia de la medición, en qué tiempo y cuándo, cómo se va a medir. Ojo que esta medición tiene un responsable, ¿no? Nombre del indicador, ¿cómo lo llamamos? La tendencia esperada, si se espera que vaya hacia arriba. Producción se espera que vaya hacia arriba, no hacia abajo. Por ejemplo, la temperatura de la máquina se espera que se mantenga en un rango. No que vaya ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que se mantenga en un rango. Y en este caso, obviamente, pues, ¿cuál es la fórmula con la que se va a calcular? La fórmula tiene que estar bien establecida y debe ser demostrable. ¿Y en qué plazo, en qué tiempo? O sea, cada cuánto y cómo se va a medir, qué tiempo va a involucrar esa medición. ¿Listo? ¿Y cuál es la meta que involucra eso? ¿Qué es lo que esperamos encontrar y mantener? Entonces, si es nivel de producción, producción por encima de tantas unidades por minuto. Producción por encima de tantas unidades por hora, por ejemplo. ¿Sí? Si el indicador del plazo temporal es en horas, ¿no? Producción en tantas unidades por hora. Si es por día, el plazo temporal día, 24 horas, producción en nivel de producción en el día. ¿Listo? ¿Cómo se hace la auditoría de estos documentos? Que eso exactamente es lo que vamos a hacer. Esa es la calificación. ¿Cómo está construido el cuadro de mando? Si está completo, si no está completo. ¿Cómo se elaboraron esas hojas de indicadores? Si tienen esas fichas, cada una tiene, obviamente, ¿de dónde vienen? ¿Para qué van a servir? ¿Cuál es la formulación de ese plan de acción? Si ese plan de acción realmente tiene un sentido con lo que están proponiendo o no lo tiene. Y en este caso tiene pues de 5 a 8 páginas. Y el plan de mitigación. En este caso las 3 sugerencias tácticas. Ustedes cómo proponen solucionar el problema. Eso es lo que yo voy a revisar. Entonces, esto pues obviamente es una explicación sencilla, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Medición, cómo la medición se impulsa mediante los planes de acción diarios.
esto, cómo se establece el ejercicio permanente dentro de la organización y eso qué implica. Y dentro de ese concepto, eso cómo se entiende permanentemente dentro de la organización y se apropia como cultura. Entonces la estrategia se formaliza y se aterriza en el mapa estratégico para que las personas sepan que tienen que estar realizando mediciones, obviamente serias, obviamente concretas y obviamente temporales. ¿Listo? Y esto nos demuestra realmente cómo se desarrolla el avance de la organización, si realmente estamos o no avanzando, y nos lo muestra a la mayoría de las personas de una manera sencilla, semaforizado. Así cualquier persona que vea el semáforo, si lo ve en rojo, va a entender que algo está pasando, pero que involucra a toda la organización, por ejemplo. ¿Listo? Terminamos con esto diciendo que lo que no se puede medir no se puede evaluar. Acuérdense que esta frase no es de nosotros, tampoco es mía. Es una frase bastante muy vieja, muy usada. Y pues fue nada más y nada menos que realizada por nuestro gran mentor que desarrolló el ciclo de verificación que se apellida Deming. Entonces, el señor Deming dijo que aquello que no se puede medir no se puede evaluar. Y es una teoría administrativa obviamente muy válida y permanente. Mis queridos, ya no me quedan sino 3, los demás se fueron. Seguramente estuve muy aburrido hoy. Eliana, Davis y, a ver, aquí me queda, creo que es Luz. Aquí me deja Lady. ¿Tienen alguna pregunta? No, No, profe, señor. la verdad, por mi parte, todo muy claro. Vale, muy bien, Lady. Profe, Davis. no, muchas gracias muchas gracias por la explicación. Ya hay que aplicarla en el entregarle como para Ujú. demostrarle que sí entendimos lo que muy gentilmente nos explicó. Muchas gracias. No, a ustedes, a ustedes. Bueno, no siendo más entonces, pues nos despedimos porque no tengo más para contarles hoy porque ese era el tema. ¿Listo? Sin dejar de Bueno, recordarles que se entrega el martes en la plataforma, por favor. Perfecto, profe, muchas gracias. Muy formal. Vale. Una feliz tarde. muchas gracias, profe. Feliz tarde. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.